bienvenidos sean a una lección más de este curso bíblico. Amados hermanos, esta es nuestra lección número 11 que se titula Tradición ya vista. En este día vamos a hablar acerca de algunas tradiciones. A continuación en la lección les explicaré de qué se trata. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por un día más que nos regala, este hermoso día que el Señor nos regala para poder compartir su palabra, para poder estudiar y aprender muchísimas cosas nuevas. Les agradezco su hermosa presencia en este hermoso día y les recuerdo que para esta lección, para este curso bíblico, requerimos nuestros útiles escolares que se los recuerdo en cada lección. Deseo y espero que tengan con ustedes a la mano nuestros útiles escolares. Número 1, muy importante, fundamental, necesario para este curso bíblico. Un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón respetuoso. Este es un curso bíblico popular para personas sencillas como ustedes y como yo. Número 2, requerimos de la Biblia. Es un curso bíblico. Por consecuente, necesitamos tener con nosotros la Biblia. Vamos a estar leyendo la Biblia, vamos a estar corroborando información en las Sagradas Escrituras. Y número 3, libreta y lápiz. ¿Para qué? Para que hagan pequeñas anotaciones que ustedes crean necesarias. Bueno, mis amados hermanos, damos comienzo a nuestra lección con nuestra oración de inicio que realizamos cada lección. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, los invito a que se pongan cómodos. Vamos a dar comienzo con nuestra lección del día de hoy. Miren, esta lección es un seguimiento de nuestra lección pasada. Por eso es que es bien importante que tomemos todas las lecciones. Para tomar esta lección debimos de haber tomado la lección pasada porque es siguiente, sigue de nuestra lección pasada, es continuación. En cada lección puede ser que continuemos de una lección anterior, por eso es que es sumamente importante tomar todas las lecciones. En nuestra lección pasada hablábamos acerca de la composición del Pentateuco y leíamos que hay diferentes estilos literarios en la composición del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Decíamos que antes que nada sabemos que el Pentateuco, así como aparece en nuestra lectura, es fruto de varias fuentes. Decía el padre, el Pentateuco, o sea, esos primeros 5 libros son frutos de varias fuentes, decía el padre. Documentos, o sea, de diferentes fuentes, de diferentes documentos o tradiciones literarias. El padre nos decía que el Pentateuco está compuesto de documentos y fuentes y tradiciones literarias. O sea, todos los primeros 5 libros de la Biblia se compusieron de ciertas fuentes, de ciertas tradiciones y de ciertos documentos. Así se formó el Pentateuco. Por eso era que decíamos que en algunos lugares veíamos que
se hablaba diferente el vocabulario que acá. Hablábamos acerca del ejemplo que nos da el Padre en Génesis capítulo 1 y luego en Génesis capítulo 2, versículo 4. Hablábamos acerca de los ejemplos que nos daba en Génesis 9, 19, en Génesis 7, 2 y así sucesivamente. El Padre nos ponía estos ejemplos para que viéramos la diferencia, para que viéramos cómo a veces estamos leyendo una historia y luego, ¡pum!, se brinca para otra y luego aparece lo siguiente más adelante, así como que en partecitas y como que luego acá está la misma historia, pero acá está bien explicada, acá nomás un pedacito y así sucesivamente. Y hablábamos que es debido a que hubo diferentes fuentes, documentos y tradiciones. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a hablar de la tradición yavista. Vamos a aprender acerca de esa tradición de la que está compuesta el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la Biblia. Dice el Padre, además el Pentateuco fue escrito a lo largo de mucho tiempo y pasó por muchas manos que lo corrigieron y ampliaron o resumieron. Entonces, todo esto pasó con los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos hablando acerca del Pentateuco o la ley, las personas que tienen el libro. En la parte superior vamos a ver que ahí dice, miren, el Pentateuco o la ley, y estamos en la página 19 y vamos a hablar acerca de la tradición yavista que está aquí. Después en nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de la tradición eloísta y así sucesivamente. Les digo esto para que sepamos que vamos a estar hablando del Pentateuco por varias clases. Trae varias hojas que todas son con referente al Pentateuco, donde el Padre nos explica más a profundidad. Por eso yo les decía al principio que el Padre más adelante nos va explicando cosas más a detalle, más a profundidad. Hoy el Padre nos va a decir que del examen de los 5 primeros libros de la Biblia que fueron compuestos a partir de 4 documentos que se escribieron de manera separada y luego se incluyeron dentro del Pentateuco, a estos documentos se les llama tradiciones y se les ha denominado yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Entonces el Padre nos decía en la clase pasada, así como aparece en nuestra lectura, es fruto de varias fuentes. Nos decía que el Pentateuco es fruto de varias fuentes, documentos o tradiciones literarias. Hoy vamos a hablar acerca de una de esas tradiciones literarias de la que fue compuesto el Pentateuco. Fueron varias, dice el Padre. A estos documentos se les ha llamado tradiciones y se les ha denominado chavista. Entonces vamos a hablar acerca de la tradición chavista, de la tradición eloísta, de la tradición deuteronomista y de la tradición sacerdotal. ¿Para qué es esto, hermana, de aprender acerca de las tradiciones? Bueno, es para que veamos la composición del Pentateuco. Ahorita estamos en un fragmento donde vamos a dedicar bastante tiempo acerca del Pentateuco o la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Es muy importante llenarnos de aprendizaje acerca de estos primeros 5 libros de la Biblia que, como les comentaba, para los judíos es la ley dada a Moisés por Dios. Entonces, son los libros más importantes para los judíos. Son los libros que leyó nuestro Señor Jesucristo, con los que Él se crió y lo que a Él se le enseñó. Esto que estamos aprendiendo hoy. Entonces, fue compuesto por fuentes o tradiciones o documentos. Hoy vamos a hablar acerca de la tradición yavista. Es una de las tradiciones de las cuales fue compuesto el Pentateuco. En nuestra próxima lección hablaremos de la tradición eloísta. Entonces comienza el Padre diciendo, tradición yavista. Nos va a hablar un poco acerca de la tradición yavista y nos va a explicar un poco para que sepamos por qué la tradición yavista, qué quiere decir la tradición yavista, y si ustedes en algún momento llegan a escuchar algo acerca de la tradición yavista, ustedes sepan a qué se refieren y de qué habla la tradición yavista, que está dentro y es parte del Pentateuco, de los 5 libros
de la Biblia. Les decía de los primeros 5 libros de la Biblia, que fue compuesto por diferentes fuentes, documentos. Por eso es que hay unos pedacitos por acá, unos pedacitos por allá y otros pedacitos por allá, porque se pusieron junto todos esos documentos. Entonces, hoy vamos a conocer acerca de la tradición yavista, y dice el Padre, designada por la letra J. Aquí se los voy a poner a fondo para que lo vean. Dice el Padre, designada por la letra J. Aquí, la J. Se le llama así porque desde el principio llama a Dios Yahvé. Esta tradición es la que llama a Dios Yahvé. Por eso es que ustedes van a ver que a veces la Biblia habla acerca de Yahvé y luego de otros nombres, luego de Elohim y así sucesivamente. Bueno, en la tradición yavista se conoce así porque se le habla a Dios por el nombre de Yahvé. Así se le conoce. Por eso decíamos que fueron escritos en diferentes géneros literarios. ¿Qué quería decir los géneros literarios? Que unos hablaban de una manera y otros de otra. La expresión, el vocabulario cambia. Entonces, en la tradición yavista, desde el principio llama a Dios Yahvé. Eran los que llamaban a Dios Yahvé. Yahvé. Unos lo llamaban Yahvé, otros Elohim y así sucesivamente. Pues los que lo llamaban Yahvé era la tradición yavista. Por eso se le colocó ese nombre así, porque ellos llaman a Dios Yahvé. Dice, continúa el Padre, sin duda nació en la época de Salomón, hacia el año 950 antes de Cristo, por allá más o menos. Recuerden que a veces las fechas no son tan exactas, simplemente se da un más o menos, pero el Padre dice que sin duda nació en la época de Salomón, del rey Salomón, hacia el año 950 antes de Cristo, en los ambientes griegos de Jerusalén. Recuerden que el rey Salomón es el hijo del rey David. Antes del rey Salomón estaba el rey David. Estos dos reyes fueron muy queridos, hicieron grandes cosas por el pueblo de Dios. Entonces, esta tradición nació en la época de Salomón, del rey Salomón. O sea, ellos así llamaban, Yahvé. En los ambientes regios de Jerusalén. Entonces, recuerden que Salomón es el rey que le construye a Dios el templo. Se forma el primer templo de Dios para Dios en Israel con el rey Salomón. Entonces, en esos tiempos más o menos fue cuando surgió la tradición yavista, porque se le llama a Dios Yahvé. Dice el Padre, textos característicos de esta tradición son Génesis 2, versículo 4 y siguiente, y Éxodo 34, versículo del 10 al 26. Vamos a leerlos para que conozcamos en las Sagradas Escrituras donde encontramos esta tradición, las características de esta tradición. Vamos a nuestra primera cita bíblica del día de hoy, al libro del Génesis, nuestro primer libro del Pentateuco o la ley para los judíos. Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice así, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos no había, ven por qué Yahvé, yavista, porque vean cómo le llama, el día en que Yahvé Dios, por eso se llama tradición yavista, porque ellos llamaban a Dios Yahvé, Yahvé Dios. Entonces ellos son conocidos como la tradición yavista, los que llamaban a Dios Yahvé. Y comienza así, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre,
pues Yahvé, Dios, no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo. Ahí podemos ver un ejemplo en el versículo 7, dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo en la tierra. Ahí vamos a ver en el 8, Yahvé Dios plantó, 9, Yahvé Dios hizo, y así sucesivamente. Vemos que todo, especialmente allí como es llamado Dios Yahvé. Una manera como las Sagradas Escrituras llaman a Dios es Yahvé, y por eso existe esta tradición yavista, porque ellos llamaban a Dios Yahvé. Entonces, esta tradición es una de las varias de las que está compuesta el Pentateuco. Para cuando ustedes oigan acerca de Yahvé, digan, es que el Pentateuco está estructurado por varias tradiciones, por varios documentos y varias fuentes, y una de ellas, de esas tradiciones, es la tradición yavista, donde se le conocía a Dios como Yahvé. Otro ejemplo que nos coloca el padre Agustín es el libro del Éxodo, capítulo 34. A ver, los invito a que nos vayamos a Éxodo. Entonces es Génesis, el segundo es Éxodo. Segundo libro del Antiguo Testamento para los judíos, segundo libro del Pentateuco o la ley. Éxodo, capítulo 34. Capítulo 34, versículo del 10 al 26. Del 10 al 26 son 16 versículos. A ver, déjenme ver si los puedo leer todos para que veamos los ejemplos que están aquí en Éxodo, capítulo 34, versículo del 10 al 26. Si en algún momento yo voy muy rápido en la lectura, los invito muy amablemente a que pausen el video y vayan a su tiempo. Dice así. Bueno, podemos ver los ejemplos desde el versículo 1. Ahí ya veo que dice, Yahvé dijo a Moisés, labra dos. Si lo leo desde el versículo 1 hasta el 26 es muy largo, pero si ustedes tienen tiempo de leerlo en su casa, desde el versículo 1 al 26 van a ver que desde ahí ya se comienza. Desde el versículo 1 dice, Yahvé dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra parecidas a las primeras, y yo escribiré las palabras que había en las primeras que tú rompiste. Le está explicando cuando rompió las primeras para que se volviera a escribir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, me voy a mover al versículo 10, que nos menciona el Padre para las personas que tienen el libro. Dice así. Yahvé dijo, ahora mismo quiero firmar una alianza. Vean cómo comienza. Yahvé dijo. Por eso se llama tradición yavista. Nombra y conoce a Dios como Yahvé. Ahora mismo quiero firmar una alianza. Voy a realizar delante de todo este pueblo prodigios como no los hubo jamás en ningún país y para ningún pueblo. Y todo este pueblo que te rodea verá las obras de Yahvé, pues serán cosas asombrosas las que haré contigo. Observa lo que te ordeno en este día, y yo por mi parte arrojaré delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. No hagas ningún acto con el habitante del país en que vas a entrar, no sea que se transforme en una trampa para ti. Más bien destruye sus altares, quiebra sus piedras levantadas y corta sus troncos sagrados. No te arrodillarás ante otro Dios, pues Yahvé lleva por nombre celoso. Él es un Dios celoso. No sea que te comprometas con la gente de aquellos países que se prostituyen tras sus dioses y les ofrecen sacrificios, pues te convidarán a comer de las víctimas y luego
casarás a tus hijos con las hijas de ellos, y puesto que se prostituyen ellas por sus dioses, arrastrarán a tus hijos a prostituirse también a sus dioses. No te harás dioses de metal fundido. Respetarás la fiesta de los ácimos. Comerás pan sin levadura durante 7 días, como te lo he ordenado en el mes de la primavera, porque fue en ese mes de Abib cuando saliste de Egipto. Todo primogénito es mío. Todas las primeras crías machos de tu ganado, sean terneros o corderos, el burro primerizo lo rescatarás con un corderito. En caso de no ser rescatado, será muerto. Rescatarás el primero de tus hijos, no te presentarás ante mí con las manos vacías. Trabajarás 6 días y al 7º día descansarás, incluso en tiempo de aradura y de siega. Celebrarás la fiesta de las semanas con las primeras siegas de tu trigo y otra fiesta a fin de año al recoger todos los frutos. Se presentarán 3 veces al año todos tus varones ante Yahvé, el Señor y Dios de Israel. Pues yo arrojaré de tu presencia a los pueblos y agrandaré tus fronteras, y nadie codiciará tu país mientras tú subas 3 veces al año a presentarte ante Yahvé tu Dios. No ofrecerás con pan fermentado la sangre de mis víctimas, y no quedará hasta el otro día la víctima de la fiesta de Pascua. Llevarás los primeros frutos a la tierra de la casa de Yahvé tu Dios. Bueno, este ejemplo nos lo ha colocado el Padre para que leamos y veamos la tradición yavista, cómo llamaba a Dios Yahvé. Y dice el Padre que las características de la tradición yavista, esto recuerden, los estudiosos de la Biblia que estudian a detalle cada uno de los libros para encontrar los géneros literarios en cada libro de la Biblia, para darse una idea cómo fueron escritos, cómo fueron estructurados, para que nosotros comprendamos, nos hacen llegar toda esta información. Y el Padre Agustín, el autor de este curso bíblico, lo ha colocado aquí para que nosotros también lo aprendamos. Dice el Padre Agustín: características. Tienen un estilo muy concreto, expresivo, dramático. Describe a sus personajes con precisión. Dice el Padre que una de las características, porque va a mencionar aquí 4 características, son que la tradición yavista tiene un estilo muy concreto. O sea, habla muy concretamente. No como en otros que a lo mejor su expresión no está tan estricta, tan así. Esto digo, esto es así como yo soy, Yahvé tu Dios, harás esto, me traerás esto, pondrás esto, harás aquí, no harás allá, sí harás aquí. Entonces es que como un estilo muy concreto de expresarse, de decir, de escribir, de detallar. Expresivo, explica todo, expresa todo a detalle. La tradición yavista queda grabada toda a detalle. Todo está ahí bien a detalle. Harán esto porque si no hacen esto va a pasar esto, y si hacen acá sucederá esto, como lo vemos en el ejemplo pasado. Dice dramático, también da drama. El drama es lo que se vive alrededor de la situación. Entonces vamos a ver que unas tradiciones no están con las mismas características de otras. Por eso es que algunos libros, les comentaba anteriormente, están bien explicados, bien a detalle, con todo escrito muy minuciosamente, y otros no tan concretos, no hay tanto drama, probablemente no es tan expresivo, no es tan a detalle, pero en la tradición yavista sí.
O sea, cuando se usaba decir o expresaban o llamaban a Dios Yahvé, usted va a ver en todas esas lecturas que el estilo es muy concreto, que el estilo es muy expresivo y muy dramático. Describe a sus personajes con precisión. Entonces, todo de lo que está hablando, todo lo que está hablando al pueblo, todo lo que habla a Moisés, es los personajes están muy bien descritos. O sea, escribe a Moisés, a tus hijos, a las hijas. Entonces, todo está como que muy bien descrito con mucha precisión. Ahora dice el padre, otra característica de la tradición yavista es que tienen imágenes vivaces. Describe a las personas, los lugares, las costumbres del pueblo. Se interesa por el origen de las cosas, de los nombres del mal. ¿Vieron en el ejemplo que estábamos leyendo? Para que vean de lo que les estoy diciendo, dice, miren, tienen imágenes muy vivaces. Por ejemplo, dice, no, cuando entres a otros pueblos, no te mezcles con ellos, no vaya a ser que aprendas y te vayas a pervertir y vayas a pecar y vayas a adorar a otros dioses. No vaya a ser que te prostituyas como lo hacen ellos, que adoran a otros dioses, no me adoran a mí, a Yahvé tu Dios, sino que ellos tienen dioses falsos que se han fabricado. Ustedes se recuerdan de un Dios muy famoso que es el Becerro de Oro. Entonces le dice, ten cuidado porque, o sea, expresa bien a detalle la tradición yavista, sus costumbres del pueblo, lo que era el pueblo, Israel, lo que creía, pero explicando, cuando vayas a otra parte, ten cuidado porque no son como tú, no creen en mí, ellos adoran otros dioses. Se interesa por el origen de las cosas y explica, mira, si tus hijos se mezclan con personas que tienen otros dioses, van a terminar adorando a esos dioses, se van a apartar de mí. Es muy, saben que es algo muy, inclusive en la actualidad suele suceder. Si usted tiene un hijo, ustedes son a una familia católica y ese joven se busca una novia y resulta que la novia tiene otra religión que no sea católica, que es musulmana, que bueno, que no sé, que es de China, de Japón, qué sé yo. ¿Qué va a pasar con ese hijo de usted? O que es atea y no cree que su Dios tal vez sea los cuarzos, la meditación, las piedritas, la relajación. A lo mejor ese es su Dios. Mucho su Dios es la naturaleza, que es la naturaleza la que nos da la vida. ¿Qué pasa? Que se prostituye. ¿Por qué? Porque el hombre termina, ustedes bien lo saben, siguiendo las costumbres de la mujer. Que hay muchas mujeres que también yo conozco que terminan, si el hombre no era católico, pero ella se casó con ese hombre, termina siguiendo lo que el hombre esté practicando. Entonces, lo que quiero decir es que explica, se interesa por el origen de las cosas, de los nombres y del mal. Entonces dice, ten cuidado, ten cuidado. Y hasta hoy en la actualidad nos sirve de ejemplo. Si usted es católica y está enamorada de un hombre que no es católico, ni le entre, porque ¿sabe qué? Que va a terminar prostituyéndose. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquella persona tiene otro Dios, tiene otras creencias, va a terminar bien embarrada en las creencias del
del hombre. Por eso, cásese con uno que tenga su religión y sus creencias y evítese problemas y evítese apartar su corazón de Dios, de lo que usted ha aprendido, de lo que sus padres le han enseñado, de lo que se ha transmitido de generación en generación. Bueno, otra característica también es que Dios es presentado con imágenes muy humanas y populares. Trabaja con el barro, se pasea por el Edén, cierra la puerta del arca, visita y come con Abraham. Dice, otra característica de la tradición yavista es que Dios es presentado con imágenes muy humanas. Comienza a decir el Génesis. Y Dios los creó a su imagen y semejanza. Hombre y mujer, Dios los creó. Entonces, Dios es presentado con imágenes muy humanas. Entonces, la tradición yavista nos habla de Dios y nos dice que somos a imagen y semejanza de Dios. En otras tradiciones vamos a ver Yahvé descrito de una diferente manera, pero simplemente es la manera de expresión, el género literario. Dice, con imágenes muy humanas y populares, trabaja con el barro. Luego después dice, Dios tomó, Yahvé Dios tomó barro de la tierra y los formó y sopló sobre ellos aliento de vida, ¿verdad? Está explicando el Padre, le estoy dando unos ejemplos para que vean más o menos de qué está hablando el Padre. Dice, se pasea por el Edén. Y luego también recuerden en Génesis, escuchamos cuando Dios camina por el jardín, que después de Adán y Eva haber comido del fruto prohibido, recuerden, dice, del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y ellos pecan desobedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios les había dicho que no hiciera. Entonces Dios, ahí sale que Yahvé Dios se nos deja saber que Él se pasea por el jardín del Edén cuando Adán y Eva escuchan sus pasos, ¿verdad? Luego dice que esta tradición yavista también es presentado Dios con imágenes muy humanas y populares. Por ejemplo, cierra la puerta del arca, visita y come con Abraham. Vemos que Dios, Yahvé, se le presenta a Abraham, se le presenta a Abraham y Abraham ve a 3 hombres. Y por eso la iglesia nos enseña que esos 3 hombres son la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que en esta tradición Dios es presentado con imágenes humanas y populares. Ahora, la tercera característica de la tradición yavista es que la salvación del pueblo estriba en la posesión de la tierra prometida, Canaán. La promesa de Yahvé a Israel consiste en la tierra. Y recuerdan que después de que Dios los salva y los lleva a la tierra prometida, a Canaán, la promesa de Yahvé a Israel consiste en la tierra. Y Dios le dice, le promete que le va a dar una tierra. Entonces, por eso se conoce Canaán, Palestina, como la tierra prometida, porque Dios le promete al pueblo una tierra. Entonces, en la tradición yavista, lo más importante que debemos conocer acerca de la tradición yavista y sobre esta lección es que la tradición yavista es designada con la letra J porque desde el principio llama a Dios Yahvé. Ustedes van a ver que desde el principio está siempre diciendo Yahvé, tu Dios, Dios, Yahvé, tu Dios. Es simplemente una tradición que forma parte del Pentateuco. Son cosas que vamos a escuchar en los primeros 5 libros de la Biblia y que es importante que conozcamos porque por aquí oímos Yahvé, por acá oímos Elohim, porque son diferente época, diferente lugar, diferentes personajes, sobre todo diferente género literario, que es en plural el tiempo en el que se escribió cada, ya sea
no quiero decir cada capítulo o cada versículo, porque recuerden que algunos se escribieron primero, otros después, y aunque formen parte del Génesis, no se escribieron consecuentemente, como por decir primero el primer capítulo, luego el segundo, no. Se fue recopilando y se juntaron y se pusieron por capítulo, versículo, libro y así sucesivamente, pero antes no era así. Antes se escribía una parte de un capítulo y después, algunos años después, se escribió otra parte de ese mismo capítulo y así sucesivamente. Entonces, queremos comprender que el Pentateuco fue escrito todo en diferente tiempo, diferente época, diferente lugar, para que si en algún momento lo estamos leyendo, comprendamos si el por qué de aquí se pasa algo diferente o porque más adelante continúa la misma historia. Es solamente para comprender eso y también para comprender por qué aquí se le llama Yahvé, porque acá se le llama Elohim y así sucesivamente. Bueno, mis amados hermanos, con esto damos fin a nuestra lección número 11 del día de hoy, que fue titulada Tradición Yahvista, y aprendimos acerca de la tradición yahvista, por qué se conoce como la tradición yahvista y por qué está designada con la letra J. Bueno, mis amados hermanos, yo deseo que tengan un feliz y bendecido día, tarde o noche, donde quiera que me estén escuchando. Agradezco a cada uno de ustedes por su hermosa participación y presencia en esta lección. No se les olvide compartir estas lecciones. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, déjenme su comentario en la zona de los comentarios. Los espero en la próxima lección y recuerden que los quiero mucho. Bye.